Bueno, entonces, hasta el día de hoy, digamos que tenemos esta entrega acá. Ya vamos a hacer ahorita la corrección, pues, de los dos grupos como tal. Les voy a mostrar mis observaciones, digamos, como para que se hagan ligeros cambios, pues, con respecto, digamos, a los comentarios que yo les dé. Y en la entrega del 11 de abril, es decir, del próximo martes, está esta que es la evaluación práctica colectiva, que ya concierne, bueno, las correcciones de lo del árbol de problema, que me imagino que ya han venido trabajando en ellas, las correcciones de lo que vamos a ver hoy, pues, en relación a este elemento del avance del proyecto formativo integrador, es decir, la parte del listado de las necesidades y la aplicación de la método, bueno, los atributos de diseño, el listado de atributos de diseño y clasificado en las cuatro grandes familias y la aplicación de la metodología del árbol de objetivos ponderado, ¿sí? Que incluye pues la parte de la jerarquización, la parte de la, digamos, de la estructura gráfica del árbol, cuadro de comparación por pares y finalmente pues el proceso de ponderación, que es el que me dice al final cuáles son los objetivos más importantes que otros y pues que me van a permitir obviamente concluir cuáles van a ser las características que va a tener el producto solución en función de construir la siguiente etapa o el siguiente paso, que es el concepto de proyecto. Entonces, bueno, bueno, ahí ya se conectó Lina y Duber. Listo. Entonces, bueno, les comento entonces que pues hoy vamos a ver la corrección de esta parte de las necesidades. En general los vi pues muy bien, salvo un grupo, ya les digo, de pronto, o sea, tiene como ideas, pero no me lo presentó como a manera de listado, entonces sí tendríamos que cambiar el formato, ¿sí? Porque más que digamos una redacción de un párrafo es como un listado de necesidades para poder ser clasificadas como tal. Los otros dos grupos, bien, unas cuantas observaciones que ahorita les voy a decir, específicamente ya pues mostrándoselas en el trabajo, en lo que me presentaron. Y bueno, ojo con el tema de la evaluación práctica colectiva. Entonces, nuevamente aquí en la carpeta de donde están los temas hay un documento que dice fase de análisis y básicamente lo que se debe presentar en esa entrega del 11 de abril, pues son estos elementos de acá. ¿Listo? Que deben entregar un video máximo de 10 minutos de la sustentación de esta información y pues la presentación que utilicen en el video como para soportar la sustentación. ¿Listo? Me gustaría que esa presentación en PowerPoint pues no fuera la tradicional presentación, digamos, que tiene un montón de texto, sino que pudieran utilizar como lenguaje infográfico, ¿sí? Me refiero a que con iconos, con diagramas, bueno, como con todo este tipo de elementos y ya manejando el tema desde la sustentación oral, puedan explicar básicamente todos los ítems relacionados a la entrega. ¿Listo? Entonces, bueno, por supuesto ahorita si tienen preguntas con respecto a esa entrega, entonces las vamos a resolver. Vamos a ir con la parte de las entregas de ustedes, de esta segunda parte, el tema de las necesidades. Entonces, permítame un momentico, yo veo a ver si hay integrantes de los, bueno, sí, ahí están integrantes de los tres grupos. Entonces, bueno, voy a comenzar con el grupo de Valmer, que creo pues que es el que de pronto ha tenido o va a tener en esta parte un poco más de correcciones respecto al tema de la entrega, porque, bueno, ustedes esto pues también se los abono el tema de que de una vez están construyendo, digamos, el trabajo escrito a partir de allí. Entonces, bueno, aquí está el tema de la entrega, ¿sí? El listado de necesidades en las cinco grandes familias. Recuerden que las cinco grandes familias son necesidades reales, necesidades manifestadas, necesidades percibidas, necesidades culturales y las necesidades debidas a un uso no previsto.
En el caso de tu grupo, Balmer, pues básicamente ustedes hicieron un tema de redacción de cada una de las familias de necesidades, digamos lo que se debería buscar o lo que debería uno hallar dentro de la investigación como tal. Pero digamos que el requerimiento, específicamente hablando, era un listado de necesidades, es decir, un listado de lo que comúnmente se conoce como insights, que para que me entiendan qué es un insight, es como una idea que da origen obviamente a un acercamiento a alguna parte de un proceso. Entonces, cuando hablamos de un insight, nos referimos como a esa idea puntual que me está dando a entender, en este caso en particular, una necesidad, y que esa necesidad, de acuerdo a cómo esté redactada, puede ser clasificada como una necesidad real, una necesidad manifestada, una percibida cultural o debida a un uso no previsto. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes colocan aquí, por ejemplo, en necesidades reales, vivienda. ¿Listo? Recuerden que por definición las necesidades reales, o sea, todo se supone que las necesidades es el proceso de detección que yo como, digamos, autor del proyecto, estoy a través de la investigación y de los métodos de indagación, estoy extrayendo esa información del usuario en contexto o del cliente, de la persona que paga por el producto, para poder entender qué es lo, o sea, para que yo pueda entender qué es lo que esa persona necesita resolver, entendiendo que la necesidad o una necesidad se entiende como un problema o como la carencia de algún objeto, servicio o bueno, en general algo que le sirve a esa persona para, valga la redundancia, resolver su necesidad. ¿Sí? Entonces es la identificación de la carencia de un objeto o de un servicio o de un producto, ¿sí? Que pueda resolver obviamente esa situación, problema. Entonces cuando hablamos de necesidades reales, las necesidades reales por definición teórica dice que son aquellas que se orientan al servicio que puede proveer un determinado producto. Es decir, cuando usted está hablando con un cliente o cuando usted hace una investigación o cuando usted ve un video o digamos hace una encuesta o una entrevista, las definiciones del cliente o las declaraciones del cliente, pues el proceso consiste en que uno detecte las necesidades dentro de las declaraciones del cliente de acuerdo a lo que me responda que yo le estoy preguntando. En este caso, como necesidad real, la necesidad real no puede ser una vivienda porque si estamos hablando de vivienda sería una necesidad manifestada. Recuerde que la necesidad manifestada por definición es aquella que el cliente manifiesta en forma de un objeto que resuelve esa necesidad. En la necesidad real es que el cliente manifiesta el servicio que puede proveer un objeto que resuelve la necesidad. Entonces, en ese caso, una necesidad real sería ¿para qué sirve la vivienda? La vivienda sirve, por ejemplo, para brindarme seguridad, para brindarme comodidad, para brindarme privacidad. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de privacidad, de seguridad, de comodidad, estamos hablando de necesidades reales que cumple un objeto o en este caso un producto como una vivienda. Cuando hablamos de una necesidad manifestada, entonces es el producto mismo, en este caso sería la vivienda. Por eso cuando ustedes ponen allí que la vivienda es una necesidad básica de todos los individuos, sin importar si son casados, solteros, incluso va más allá del límite de la edad, puesto que una vivienda es un lugar de refugio el cual todas las personas necesitan poder acceder por seguridad, comodidad y supervivencia. Entonces, la definición que ustedes tienen allí de que todo el mundo necesita acceder a una vivienda porque la vivienda representa un refugio, es decir, un lugar que me permite abrigarme o un lugar que me permite estar seguro o cómodo o sobrevivir o subsistir dentro de él, ¿sí? Para, digamos, protegerme del clima, para protegerme del sol, para protegerme del frío, para, sí, en general, ahí estamos hablando de necesidades reales. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven esto aquí, como redacción, digamos que hay una idea central que uno podría incluir dentro de una necesidad real. Pero recuerden que en este caso lo que estamos buscando son insights puntuales, es decir,
ideas puntuales. En este caso, los usuarios necesitan un sitio que les brinde seguridad. Los usuarios necesitan un sitio que les brinde comodidad, necesitan un sitio que les brinde supervivencia o, digamos, condiciones de o refugio para la supervivencia. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a necesidades reales. Y específicamente, pues debería hablar también en justificación a la situación problema, porque no es que él necesite una vivienda por seguridad, comodidad y supervivencia, porque pues así la necesitamos todos, sino que específicamente hablando dentro de qué situación problema. Entonces tengamos en cuenta que el proyecto formativo integrador, que aquí en este punto es que está más bien la observación de los otros grupos, en el proyecto formativo integrador no estamos hablando de una vivienda en general, sino de viviendas, en este caso, que están previas a la problemática, construidas en áreas de alto riesgo. En ese caso, las necesidades reales serían totalmente diferentes a una vivienda que esté pensada, digamos, para el post-problema, ¿sí? Cuando lo hablo de antes del problema, pues si son viviendas que están construidas en zonas de laderas, pues las necesidades son completamente diferentes, porque, por ejemplo, podría ser una necesidad real, la vivienda debe ser muy resistente, ¿sí? Debería ofrecer mucha resistencia frente a digamos, a las crecientes de los ríos o frente a los deslizamientos de tierra, ¿sí? Para que no se vaya a derrumbar. Ahí estamos hablando de necesidades reales como tal. Pero si es post problemática, es decir, después de los efectos o cuando se están generando los efectos de la problemática, pues es porque las personas se quedaron sin vivienda. Entonces, en este caso, se necesita una vivienda que brinde seguridad a los ocupantes. En este caso sería una necesidad manifestada. O cuando hablamos de un lugar que brinde seguridad o un lugar que brinde comodidad, un lugar que permita la supervivencia, estaríamos hablando de específicamente eh, necesidades reales en puesto, digamos, en la problemática desde los efectos como tal. ¿Listo? Entonces, pilas allí. Necesidades manifestadas. Entonces, la vivienda fuerte puede ser manifestada del confort que ésta proporcione. Nuevamente, si estamos hablando de confort, estaríamos hablando de una necesidad real, porque es el servicio que puede proveer la vivienda. La seguridad para vivir y convivir en ella con otras personas que permita tener una condición de armonía entre sus habitantes. Ahí están hablando ustedes de varias necesidades reales que debe tener la vivienda. ¿Sí? Es decir, las características que por sí misma debería permitir o garantizar la vivienda como servicio. Entonces, necesidad manifestada podría ser ya, recuerden que manifestada es en forma de la necesidad vista en forma de un producto. Entonces, se necesita una casa o se necesita una vivienda temporal o se necesita un apartamento o se necesita un refugio de, digamos, de madera o un refugio de cartón o un refugio, bueno, cuando estoy hablando de características de la vivienda y describiendo el producto como tal, son una de las necesidades manifestadas. Luego entonces las necesidades percibidas. Entonces, como definición, una necesidad percibida es cuando yo como proveedor de servicios detecto una oportunidad de ofertar un negocio o una oportunidad de negocio que es para mí. ¿Listo? Por ejemplo, en las necesidades percibidas, ustedes hablan, la definición de la necesidad de una vivienda puede ser adoptada bajo una vista política que busque solo reducir los riesgos de inseguridad, lo cual puede conducir a que se ofrezcan soluciones de vivienda muy modestas por los costos de inversión. Entonces, ahí hay una idea central que la entiendo, pero nuevamente debería aparecer es eh, como un insight, ¿sí? O sea, ¿cuál es la oportunidad de negocio específicamente hablando? Entonces, en este caso, ustedes están hablando de soluciones de vivienda que podría ofertar el gobierno a bajo costo, ¿sí? ¿Por qué? Pues entendiendo obviamente que las personas a las que les pasan este tipo de tragedias normalmente son personas de escasos recursos, ¿listo? Entonces, poder adquirir una vivienda digamos, a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, o de pronto que el gobierno se la regale, no sé, esas son oportunidades de negocio o una necesidad percibida. ¿Listo? Entonces debería aparecer como frasecitas.
para poder ser clasificadas. Necesidades culturales. Los niveles culturales son una parte influyente durante la elaboración de un prototipo de vivienda, puesto que los materiales de construcción, el tema ambiental, creencias, tradiciones e inclusive el tema de diversidad son requisitos claves que se tienen que considerar al proporcionar una solución de hábitat. Nuevamente aquí sucede lo mismo que en las otras viviendas. Entonces, necesidades culturales, recuerden que son aquellas, por definición, son aquellas que básicamente respetan las creencias de las personas. Aquí lo que importa es respetarse a uno mismo, respetar las creencias, el conocimiento cultural, bueno, todo este tipo de cosas, como no ir en contra de eso, sí, de la idiosincrasia de las personas. Entonces, en este caso ahí hay una idea central que está como por el aire, pero hay que sintetizarla nuevamente en un insight o en varios insights de frases. Cuando hablamos de niveles culturales o hablamos de, digamos, la característica, digamos, ambiental o la tendencia ambiental o las creencias de las personas o las tradiciones con respecto al consumo de ciertos materiales en los que puede estar o no construida una vivienda, inclusive el tema de diversidades, que me imagino que se referirán al tema de diversidades sociales o diversidad de género o ese tipo de cosas, pues, que es un tema que está como tan de moda, eh, pueden ser o pueden estar clasificadas sí como necesidades culturales, pero no dentro de un párrafo, sino nuevamente definiéndolas como una frase que tenga la idea central. ¿Listo? Entonces, cambien toda la redacción que tienen allí por frases. Y las necesidades debidas a un uso no previsto, pues por definición son las necesidades que dictan cómo se usa un producto de buena y de mala forma. ¿Listo? Entonces los elementos de una vivienda adecuada deben responder a qué tipo de necesidad están respondiendo. Como la vivienda estaría respondiendo de manera adecuada a la necesidad de un hogar, en qué marco de tiempo responde a la necesidad de seguridad, teniendo en cuenta para qué y para quién se crea el prototipo de vivienda y dónde estaría haciendo la entrega y uso del prototipo de vivienda. Digamos que aquí sí no hay idea cercana, digamos, a lo que es la definición de la necesidad debida a un uso no previsto. Aquí les recomendaría que buscaran la forma de hablar, por ejemplo, de la calidad de la vivienda, de cómo debe ser, sí, que debe ser, por ejemplo, armable, debe poder garantizar un tiempo mínimo de estadía para sus ocupantes, digamos, por decir algo, ¿cuánto es una vivienda temporal? De 2 meses, de 3 meses, si es que ustedes van a trabajar en una vivienda temporal, de acuerdo a lo que han investigado. O, por ejemplo, qué materiales son o qué tipos de estructuras son adecuadas para aplicar en una vivienda que esté construida en una zona de ladera, si es que ustedes van a tomar la problemática desde antes. ¿Listo? Bueno, es decir, el uso y el mal uso de las viviendas. O sea, si va a estar construida en una zona de riesgo, de alto riesgo, pues ya de entrada, obviamente, eso es una necesidad debido a un uso no previsto. Es decir, las viviendas no deberían ser construidas en una zona de alto riesgo. ¿Listo? De alto riesgo, digamos, por causas de desastres naturales o algo así. Entonces, por allí es que van las ideas. Entonces, nuevamente aquí, varias, varias frasecitas que indaguen pues acerca de las necesidades de un uso no previsto. ¿Listo? Bueno, en relación, porque veo que ustedes adelantaron pues como trabajo ahí varias cosas, en relación a eso, pues por acá ustedes tienen árbol de objetivos y dicen, la lista de atributos se origina con los siguientes tres objetivos de interés para la propuesta de construcción de un prototipo de vivienda, el cual pueda contribuir a la problemática originada por la carencia de un sistema de planificación y prevención de desastres naturales, ojo ahí con la redacción, en las zonas de alto riesgo en Colombia. Seguridad, accesibilidad y sostenibilidad. Entonces, este está como objetivo principal, que es la vivienda. Seguir la construcción energéticamente, pues no comprendo, digamos, a qué se refieren con seguir construcción energéticamente. Ahí hubiera sido útil, por ejemplo, haber podido esclarecer este concepto con con una restricción. ¿Listo? Recordemos que las restricciones se pueden incluir dentro del árbol y no necesariamente pues van a hacer que el objetivo valga más o valga menos. Sin embargo,
pues entran es a esclarecer el concepto como tal. Accesibilidad en la entrega de asistencia, sostenibilidad económica de desastres naturales en Colombia. Entonces recuerden que los objetivos son los objetivos en relación a lo que debe alcanzar el producto, ¿sí? Ojo, es el producto, no el proyecto. Los objetivos del proyecto son unos, los objetivos del producto son otros. Esto aquí que sea estable, que, bueno, no sé a qué se refiere con pisos, o es que sea construida sobre pisos estables o que tenga piso, pues la verdad no me queda claro aquí. Que la base de casa, nuevamente, ¿cómo debe ser la base de casa? Sí, cómo va a estar construida, por ejemplo, o sea, características de cómo poder realizar esto. Construcción energéticamente eficiente, pues aquí sí es un objetivo porque entiendo pues que hago un manejo eficiente de la energía. Pintura libre de plomo, esto no es un objetivo sino que es una restricción, pues pilas porque la restricción no va aquí, por lo menos no dentro del ramo como objetivo, ¿listo? Entonces más bien podrían colocar aquí para que no les modifique como la estructura que ya tienen, en lugar de pintura libre de plomo, pues que los materiales no, digamos que, no, que sea no contaminante, sí, más bien. Y por ejemplo aquí el tema de muros, pues nuevamente es como el piso, o sea, qué característica debe tener los muros como objetivo a alcanzar, a lograr, pues no me queda claro acá. Luego, cuando hablan ustedes de ventanas, sellado de aire, acceso al ático, perdón, tecno, puerta, ventilador, pues aquí estamos hablando de implementaciones. Entonces, aquí sí las implementaciones no deben ni siquiera aparecer, porque recuerden que la metodología se realiza única y exclusivamente con objetivos. Entonces, esto de aquí hay que sacarlo. Y pues obviamente aquí cuando ustedes hacen el listado de atributos por macroobjetivos, pues hay algunos elementos que no necesariamente son objetivos. Digamos, una vivienda segura, listo, lo entiendo como objetivo principal. La vivienda debe tener una base segura sobre la cual serán construidas, listo. La vivienda debe tener un sellado interno que brinde seguridad al interior de las viviendas. Cuando se refieran a un sellado interno, estamos hablando de una función, listo, o una parte que está realizando una función. Es decir, esta redacción como tal aquí, digamos que incluye varios atributos como tal. Entonces, búscale una redacción mejor para encasillarlo como un objetivo. Por ejemplo, si están hablando de que debe tener un sellado interno que brinde seguridad al interior de las viviendas, entonces coloquen la vivienda debe ser segura en el interior. ¿Listo? Y ahí ya lo estamos generando como un objetivo. La vivienda debe ser estable, eso está bien. La vivienda debe de contar con dos puertas de seguridad, una en el frente y otra en la parte posterior. Entonces ahí estamos hablando de debe ser apta para emergencias. ¿Listo? Porque tiene dos salidas de emergencia como tal, bueno, no dos salidas de emergencia, sino más bien dos entradas o salidas, pues que pueden servir en caso de evacuación, pues pueden servir. La vivienda debe ser construida bajo las normas de seguridad de combustión, entonces eso es una restricción, eso no es un objetivo. La vivienda debe utilizar materiales de pintura libres de plomo. Mire, bueno, en términos generales, pues para no leer como todo este tema, digamos que todos esos que ustedes ponen allí sí son atributos, pero de la manera en la que están redactados, no todos son objetivos. Hay unas que son implementaciones, hay otros que son restricciones, hay otros que son funciones. Entonces, como el listado de atributos les sirve, pero recuerden que la metodología del árbol de objetivos únicamente se realiza es con los objetivos. Y entiendo que lo que ustedes quisieron hacer acá era un proceso de jerarquización. Entonces, no pueden jerarquizar así porque lo primero que tienen que hacer es agrupar el listado de atributos por objetivos, restricciones, funciones y medios. ¿Listo? Entonces primero hay que hacer la clasificación y luego solamente con la familia de los objetivos sí realizar el proceso de jerarquización que les permite generar el diagrama del árbol, que se supone que es este, pero pues
digamos que hay poca consecuencia entre este esquema con respecto al proceso de jerarquía que ustedes tienen acá. ¿Listo? Entonces, pilas allí. O sea, ¿qué encuentro de positivo? Que de todas maneras el listado de atributos es bastante grande. Y hay características interesantes allí que pues obviamente extrajeron ustedes de la investigación. ¿Qué es lo malo? Que están mal clasificados los atributos y esa mala clasificación hace que el árbol de objetivos que ustedes generaron pues no tenga digamos, una ejecución adecuada. Y lo siguiente, que esto sí, no, me gustaría que me explicaran porque esto sí no lo entendí, o sea, no sé qué, o sea, no entiendo aquí, digamos, si este es el árbol de objetivos o si esta es la estructura del árbol de objetivos, ¿qué es esto? Ah, Profesor, creo que es que mm, nos faltó remover una parte. Hicimos dos árboles de objetivos Hicieron prácticamente. dos, listo, Sí, bueno, es que habíamos dividido parte del trabajo, entonces ahora que estaba estoy presentando me di cuenta de que el árbol de objetivos que está arriba se replanteó diferente. O sea, el ok, postulado era trabajar con este tipo de árbol de objetivos y de ahí empezar nosotros a documentar de una forma más correcta, pues, los objetivos de la vivienda como tal a largo plazo, ¿cierto? O de la propuesta del proyecto listo. como tal. Ujú. Sí, entiendo bueno, precisamente allí la recomendación en ese caso que me mencionas, Valmer, eh, bueno, entiendo que cuando uno hace trabajo en grupo, pues como que a veces se divide el trabajo, pero tómense primero antes de presentar, tómense la molestia pues o el tiempito de reunirse primero y de mirar qué hizo el compañero o qué hicieron los compañeros, porque de pronto los compañeros pueden estar trabajando en algo, pero de pronto no tienen claridad sobre el tema, o en ese caso pues hubiera sido muy útil que me hubieran escrito y me hubieran dicho, profe, usted nos puede colaborar aquí con el tema del árbol de objetivos porque es que no entendemos alguna cosa o alguna cosa, y hubiéramos hecho una sesión y yo les hubiera explicado como tal. Bueno, por fortuna, digamos que lo que se califica en esta entrega, en esta preentrega, pues no tiene que ver nada con esto, pero ya tienen avanzado, ya tienen un avance largo aquí. Aquí en este video les quedan grabadas, digamos, las recomendaciones que les acabé de mencionar. Entonces, les voy a pedir el favor de que, pues, número uno, remítanse a la presentación o al video pues del árbol de objetivos para que entiendan un poco mejor cómo es el tema de la ejecución de la metodología. Y en caso de que de pronto les queden dudas, si tengan ciertas inquietudes sobre eso, pues me escriben y hacemos una reunión y yo los asesoro bien con el tema para que vayan a la fija. Si de todas maneras, después de ver el video, ustedes se dieron cuenta, uy, sí, la embarramos aquí, no sé cuánto y tal, entonces vamos a reunirnos y a redactar, a buscarle una mejor redacción a los atributos pues que tenemos, que como les digo, no están mal, lo que están es mal clasificados y por ende, como están mal clasificados, pues no pudimos saber cuáles son los objetivos que únicamente con los objetivos es que vamos a desarrollar la metodología del árbol de objetivos. Entonces, primero hay que hacer una clasificación en las cuatro grandes familias de los atributos y luego sí, después de que usted ya tenga las cuatro familias de atributos, solamente coge la de los objetivos y ahí se hace el proceso de jerarquía, luego hace el gráfico de cómo se ve el árbol y luego hace el proceso de ponderación, que eso es lo que viene para la entrega del 11 de abril. ¿Listo? Entonces, se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta y por supuesto si tienen preguntas o algo en el transcurso, digamos, de esta semanita, pues, o el fin de semana antes, pues, del día martes, que es la entrega, pues entonces me consultan. Yo con mucho gusto les puedo colaborar con eso. Bueno, profesor, sí, gracias. Me comunico con mis compañeros y le enviamos un correo entonces. Hágale, hágale. Gracias. Es cuestión, hermano, de que revisen primero, obviamente, la teoría y entendiendo la teoría, entonces seguramente ya van a poder darle trámite pues a esta parte. Ahí lo importante, como les digo, es que entiendan ustedes la teoría, porque mientras hayan dudas sobre la teoría, no, o sea,
créanme que no van a poder avanzar con el tema. Entonces, si tienen dudas sobre la teoría, entonces me avisan y yo les explico. Bueno, Listo, voy profesor. a ir Bueno, con el grupo de Duber y Jonathan, que en este caso Duber pues que está conectado y falta Jonathan ahí, entonces pues usted le comentará a su compañero ya como tal. Entonces bueno, póngale cuidado aquí, vamos a abrirlo acá. Bueno, ustedes sí efectivamente hicieron el tema de la tareita bien como era, en términos de que pusieron las necesidades como insights, es decir, como frasecitas, ¿listo? ¿Cuál fue el problema específicamente hablando con ustedes? Pues que hay algunas que están mal clasificadas, ¿listo? Entonces, mire, necesidades reales. Cuando usted dice que en las necesidades reales tiene o se debería tener el suministro de agua potable y saneamiento básico en los hogares temporales, pues cuando nos estamos refiriendo, bueno, esto sí es una necesidad real, como tal, porque nos estamos refiriendo a que necesita un servicio de acueducto, ¿sí? Pues yo lo hubiera redactado más sencillo como necesita un servicio de acueducto y necesita un servicio de cuando hablamos de saneamiento básico es de alcantarillado, ¿listo? Un lugar o espacio para vivir, listo, esto también es una necesidad real. Acceso a servicios básicos como electricidad y comunicaciones. Entonces, nuevamente, tenemos aquí necesidad real como lo que hablábamos ahorita del agua potable y el alcantarillado. Ojo aquí, mire, una colchoneta o colchón para una mejor comodidad. Entonces, pilas porque aquí ya estamos hablando de productos manifestados. Entonces, más bien, se necesita dormir con comodidad. ¿Listo? Cuando yo me refiero a una colchoneta, un colchón, ya no estoy hablando de una necesidad real, sino una necesidad manifestada. Entonces, esta pásenla para acá abajo y más bien redacten de una mejor manera el tema de la comodidad, que la comodidad sí es una necesidad real. ¿Listo? Necesitan alimentación para el grupo familiar. Eso también es una necesidad real. Educación para los niños afectados. Listo. Yo diría que más que, bueno, digamos que esta podría verse desde dos perspectivas, porque de todas maneras ahí está redactada muy general. Yo encontraría en la educación también una necesidad percibida. ¿Listo? O sea, percibo que hay falta de educación en los niños, pues, de las familias afectadas. Entonces, ¿qué se puede ofrecer allí? Si me hago entender, o sea, un programa de educación o de pronto implementos para, por ejemplo, con la construcción de las viviendas, de pronto poder construir también de pronto una escuela temporal para que los niños no pierdan clase pues mientras están esperando a que a la gente le resuelvan su situación y todo eso. ¿Listo? Entonces, yo lo veo sí como una necesidad real, pero también como una necesidad manifestada. Entonces, si lo van a dejar así, pues traten de buscar la coincidencia también, porque de pronto de aquí pueden sacar también una necesidad percibida. ¿Listo? Acceso a salud, también lo veo lo mismo. Es una necesidad real, ¿sí? Porque, bueno, además de que el acceso a la salud no necesariamente es una necesidad, sino que es un derecho, ¿no? Lo mismo que la educación, pues también veo allí unas necesidades percibidas como dentro de las viviendas temporales, pues se hace necesario construir pues como un puesto de salud en el que se puedan atender las problemáticas de salubridad de las personas afectadas. Fácil transporte del lugar de residencia, listo, esto está claro. Ahí digamos que esta de aquí, una colchoneta, es la que veo como que está enredada allí y yo la clasificaría como necesidad manifestada. Ojo, necesidades manifestadas, asistencia psicológica y emocional para las personas afectadas. Esto sí no es una necesidad manifestada, esto es una necesidad percibida. Necesidad percibida también, dar empleos temporales a los afectados. ¿Por qué ninguna de las dos son manifestadas? Porque yo no estoy, o el usuario, digamos en este caso, no está manifestando su necesidad a través de un producto. Sí, es diferente a que diga, por ejemplo, necesita una cama para poder descansar o necesita una puerta para poder dar seguridad a la vivienda. Ahí estoy manifestando mi necesidad en una puerta o en una cama o en un carro que me permita transportarme o digamos, en un terreno, necesito un terreno para poder cultivar. ¿Listo?
¿sí? Entonces, esos son necesidades manifestadas, necesidades que se manifiestan en forma de un artículo. Entonces, estas dos son percibidas. Entonces, de acuerdo a eso, quedaríamos solamente con una manifestada que es esta y realmente deben ser más. ¿Listo? Entonces pueden hablar aquí de las partes de la casa, por ejemplo. ¿Qué partes necesita la casa? Entonces, si ustedes hablaban de un acueducto, de servicios como electricidad y comunicaciones, pues, por ejemplo, la gente necesita un teléfono o la gente necesita un baño, ¿sí? O un inodoro o una ducha. Ahí estamos hablando de las mismas necesidades reales, pero como si estuvieran manifestándose en un servicio. ¿Listo? Necesidades percibidas, entonces recuerden, son las oportunidades que yo como proveedor de un servicio puedo dar o puedo hacer notar del proceso. Suficiente espacio para albergar a familias enteras, sí, puede verse como una necesidad percibida, es decir, una necesidad que me va a llevar a incluir como característica el espacio dentro del diseño de la vivienda. Comodidad para albergar muebles. No sé qué tanto porque pues cuando hablo de comodidad, la comodidad se refiere al estado de la persona en relación a cómo se siente estando sentado, parado, compartiendo o interactuando con los objetos. Entonces, pues cuando digo comodidad para albergar muebles, estoy como en términos de redacción, como juntando dos cosas que son completamente diferentes. O sea, o la necesidad percibida es que la vivienda tenga suficiente espacio para albergar muebles, ya es diferente. Pero cuando hablo de comodidad me estoy refiriendo más bien a una necesidad no percibida, sino real. ¿Listo? Ofrecer capacitación técnica en diferentes oficios a los afectados. Eso sí me parece que está como anillo al dedo. ¿Listo? Porque esa es una necesidad que la gente quedó sin trabajo. Entonces percibo que se quedó sin trabajo. Bueno, vamos a darle oportunidades para que salgan adelante. La construcción de las viviendas debe ser rápida. Entonces esto aquí yo lo veo como una necesidad real. ¿Sí? Porque estoy hablando del servicio que puede proveer, en este caso, un equipo de construcción. ¿Sí? Entonces, esto lo pasaría acá como para una necesidad real. Necesidades culturales, que tengan espacios de sano esparcimiento. Me imagino pues que cuando se vayan a construir las viviendas a esa espacio de sano esparcimiento me refiero como a, digamos, un salón comunal o algo donde la gente se pueda reunir, pues a tratar de divertirse como para tratar de disipar la idea de la tragedia que les acabo de pasar. Entonces, pues sí, lo veo como una necesidad cultural porque la recreación también hace parte, digamos, de la cultura como tal. Necesidades de viaje a un uso no previsto. Entonces, casas con materiales apropiados por el tipo de terreno. Está bien. Posibilidad de trasladar la vivienda. Sí, está bien. Resistencia a las variables climáticas sol, agua. Ajá. Es decir, que esté hecha de materiales que aguanten las condiciones climáticas. Necesidades de un uso no previsto. Hogar permanente. Pues esa no la entendí mucho. O sea, que sea un hogar estable o la estabilidad de un hogar, pero no creo pues que sea como una necesidad debida a un uso no previsto, sino más bien una necesidad real. Porque recuerden que necesidad debida a un uso no previsto es el buen uso o el mal uso que se le puede dar a los productos. Por ejemplo, ahí puedo manifestarlas en términos de materiales, ¿sí? ¿Qué materiales puedo utilizar? Por ejemplo, o qué características debe tener la vivienda, por ejemplo, que sea resistente, que si ustedes están hablando de trasladar la vivienda, pues que sea una vivienda plegable o una vivienda que permita o sea, que la permita portabilizar o que sea de bajo peso o que esté hecha de materiales que sean muy resistentes o de bajo peso, sí, como ese tipo de cosas. Renta del hogar una vez la familia encuentra otro hogar. Eh, yo creería que esto es más bien como una oportunidad de negocio, como una necesidad percibida. Sí, lo que entiendo pues de acuerdo como al contexto es que ustedes dentro de la idea de lo que están averiguando es que se fabrican viviendas o se construyen viviendas y
y la vivienda está ocupada por una familia pues de estas que sufrió la tragedia y en el momento en que la familia es reubicada pues queda esa vivienda allí sin habitantes. Entonces lo que se hace es aprovechar que quedó sola para alquilarla, por ejemplo, para otro tipo de familias o darle la posibilidad, digamos, a gente que está viviendo en zonas de ladera o algo así, pues de no vivir ya en esa zona de riesgo. Eso es la idea como que creo yo que quisieron manifestar allí. Entonces, yo lo veo más como una necesidad percibida que como una necesidad de uso no previsto. Entonces, digamos que el listado de necesidades en general está bien. Yo buscaría una mejor redacción en algunos de los ítems de esos insights para buscar una mejor consecuencia con el grupo en el cual están puestas y cambiar otras, definitivamente, porque pues si no hacen parte allí. Entonces, en términos generales, lo veo bien, simplemente creo yo que es un tema de reclasificación y un ejercicio de una mejor redacción de algunos elementos para dar claridad y buscar consecuencia con las diferentes familias. Bueno, no sé si tengas, Duber, alguna inquietud con respecto al tema. Buenas noches, profe. No, 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 no. La verdad, no, digamos, ya estaba claro y sí, 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 ahí ya vi pues como la redacción en algunas, lo que usted comenta y como la reclasificación. Pero Listo. listo, muchas gracias. Vale, vale, con mucho gusto. Entonces, pues, Duber, ahí queda el video, hermano, con las correcciones. Ya ustedes tomarán, pues, apunte de cada cosa y, pues, generarán ya las correcciones pertinentes. Entonces, para que en la entrega final, pues, ya vayan, digamos, a la fija. ¿Listo? Y entonces voy con el grupo de, bueno, el de Lina, Paola y Joana. En este caso, ustedes le transmiten a Joana. Y está el tema, bueno, así. Bueno, chicas, el de ustedes, pues creo que era el que menos errores tenía. Buscaron, digamos, una buena manera como de trabajar en la clasificación, porque pues básicamente lo que hicieron fue como una tabla. Esto me pareció bastante práctico desde el punto de vista de poder ver como todo la clasificación completa. Entonces, necesidades reales, un lugar para vivir, está bien. Trabajar, sí, también, porque la gente queda obviamente sin trabajo, entonces una necesidad es trabajar, alimentarse, descansar, conservar alimentos, exactamente estoy hablando de los servicios que pueden proveer los objetos, cocinar alimentos, asearse y hacer necesidades fisiológicas, educación, conectividad, disponibilidad de servicios de agua, alcantarillado, electricidad y gas, seguridad durante las temporadas de lluvia. Me parece que está perfecto allí el tema de las necesidades reales. Necesidades manifestadas. Ah, bueno, entonces aquí empezamos a hablar ya de los objetos que pueden proveer esos servicios que dijeron en las necesidades reales. Una casa o apartamento está perfecto. Cama y colchón, en este caso respondiendo obviamente a la necesidad de descansar y en el caso de acá arriba la necesidad de un lugar para vivir. Conservar alimentos, entonces un tema de refrigerador. Cocinar alimentos en una cocina a gas o una cocina eléctrica. Asearse de hacer necesidades fisiológicas, una batería sanitaria de ducha, lo que precisamente les explicaba a los muchachos del primer grupo. Educación, un computador, bueno, no sé si bueno, digamos desde el punto de vista de la manifestación de los usuarios, pues supongo que lo que encontraron fue que los usuarios les dijeron que un computador, pero no sé. Desde ese punto de vista, pues aquí es donde me surge una duda con algunas cosas y es la justificación de que o sea, la necesidad manifestada sea un computador desde el punto de vista del cumplimiento del servicio de solicitar o de necesitar una educación, sobre todo en gente o en un público objetivo en el que, digamos, hay cierto nivel de desconocimiento en el manejo de este tipo de tecnologías. Sí, me refiero a que por lo general las personas que están como en zonas de ladera, en zonas de derrumbes, o sea, que construyen casas en zonas de invasión y bueno, en estas características pues que hemos encontrado, digamos, en la investigación,
pues no son personas que se relacionan muy bien con la tecnología, pues porque debido a que son de escasos recursos, pues de pronto no han tenido acceso, no estoy hablando de todas, ¿no? Pero podríamos decir que la gran mayoría no han tenido acceso, digamos, a un computador o a dispositivos como este tipo. Yo personalmente creo cambiaría o digamos, haría la reindagación o en su defecto buscaría la justificación, si es que la tienen, de que sea un computador o en este caso lo cambiaría, por ejemplo, como por una escuela o sea, creo que una escuela, digamos, en una zona rural es mucho más importante o creo que, por ejemplo, necesiten libros, ¿sí? Por ejemplo, que también provean educación. Bueno, es decir, cosas que estén como más dentro del segmento objetivo. Ya de pronto, si ahorita Lina y Paola, pues dentro de la intervención que hagan, si me quieren justificar la parte del computador, pues bienvenido. ¿Listo? Pero pues se los digo como una observación inicial. Parte de conectividad, antena o red de transmisión de datos, pues me imagino que por el tema de la comunicación, pues esta gente de pronto sí puede tener celular, porque hoy en día un celular es muy asequible pues para cualquier persona. Acueducto, alcantarillado, red eléctrica y gas, eso está perfecto. Listo. Necesidades percibidas, potenciar las habilidades de emprendimiento, eso está muy bien. Sí, esta parte está muy bien porque obviamente va con la necesidad real de trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿qué programas podemos hacer o cómo podemos potenciar esas habilidades de emprendimiento? Ahí puede estar la solución de la problemática también. Alimentación, capacitar en la producción sostenible de alimentos desde casa, excelente, ¿sí? Es una necesidad que también puede generar digamos, una solución a la problemática. Sí, si esta gente se quedó sin vivienda, pues no necesariamente es el único problema principal que hay, sino también se quedó sin trabajo o se quedó sin su sustento, sin cómo alimentarse, pues entonces los podemos capacitar o incluso ayudarlos a hacer como huertas caseras o ese tipo de cosas, que me parece muy bien. Programas de alfabetización, educación técnica, programas de educación virtual. Entonces ya aquí sí es diferente, aquí sí les compro la idea porque en el momento en que la gente, digamos, ignora todo este tipo de acercamiento con tecnología, pues allí sí cabe un programa de alfabetización o de educación virtual. ¿Listo? De hecho, por ahí hay unas, si buscan en internet, digamos que en las zonas rurales hay unos programas bien característicos de educación con unas tecnologías, bueno, que realmente pues es más el nombre de tecnología lo que lleva a uno a pensar en que sea alta tecnología, eh, porque precisamente se está hablando acerca de la manera de educarse en las zonas rurales. Entonces en las zonas rurales, pues precisamente porque son zonas donde son zonas montañosas o donde la geografía impide que hayan conexiones de redes, refiriéndome a internet, a telefonía celular, es difícil la comunicación a veces por allá en las zonas rurales. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es que la educación, bueno, primero pues está adaptada, digamos, para el entorno. O sea, es muy diferente un colegio rural, un colegio o una escuela ubicada en una zona rural en términos de los temas que pueden brindar a, a la comunidad, a los niños, a lo que hacen los colegios habitualmente o las escuelas habitualmente en las zonas urbanas. Por lo menos en las zonas rurales a los niños se les da el conocimiento pues de leer, escribir, ¿sí? El conocimiento digamos básico, pero también eso viene acompañado en muchas ocasiones de conocimiento, por ejemplo, en el manejo de la tierra, de la siembra de tal cosa, así como conocimientos en agricultura y agronomía. Si agricultura, pues el manejo de plantas y agronomía el manejo de animales. Entonces, esa alfabetización o esos programas de educación van orientados a eso. Y a veces, como no tienen, por ejemplo, acceso a Internet y ese tipo de cosas, lo que se utiliza o lo que se suele usar son canales de televisión abierta. Como las redes de televisión sí, digamos, tienen, o la transmisión, obviamente lo único que se necesita es una antena, entonces muchas escuelas lo que hacen es capturar estos canales, digamos, educativos del gobierno y
Dentro de su programación, pues se encuentran unos temas que los profesores van desarrollando con los pelados en las clases. Entonces, por ahí también siento yo que puede haber una solución chévere a la problemática. Se las dejo pues ahí a consideración como para que lo puedan estudiar, porque como ustedes mismas, chicas, me habían dicho la vez pasada, no necesariamente la solución debe estar en una vivienda temporal. Depende de cómo ustedes analicen la situación problema. Y obviamente la rama que ustedes tomen o la raíz que ustedes tomen, si es refiriéndome obviamente al efecto o a la causa. ¿Listo? Entonces ahí se los dejo como en consideración porque me parece que puede haber una posibilidad muy, muy chévere ahí desde ese punto de vista. Necesidades percibidas, formación en atención a emergencias, me parece que está bien. Y asesoría psicológica, también me parece que está muy bien. Necesidades culturales, debido a sus fuertes creencias en Dios, el usuario requiere de un espacio para congregarse y celebrar su fe. Exactamente, estamos hablando de que, bueno, hay gente por allá que es muy religiosa y que cree que en la Virgen de no sé qué y tal y esto, ¿no? Y pues Dios es muy importante en su vida, entonces pues también sería bueno acompañar esa reubicación pues con una iglesia o algún sitio que les permita practicar pues su religión. Los fines de semana el usuario suele dedicarle tiempo a sus niños, importante contar con parques para recreación, es decir, sitios de recreación, me parece que está bien también. El usuario hace parte de una comunidad activa que reúne para, perdón, de una comunidad activa que reúne para compartir, por tanto, se necesita un salón social. También la recreación es importante desde el punto de vista de fomentar las relaciones sociales. Me parece que también dentro de las necesidades culturales cabe. Necesidades de viejo en uso no previsto. La vivienda debe estar ubicada en suelo técnicamente apto para urbanizar. Me parece perfecto. Por el número de integrantes se necesita el espacio interior suficiente. Ajá. Sí, de pronto ahí eh, hubiera hecho una mención en el número de integrantes, no sé si ya tienen el dato de más o menos cuál es el promedio de integrantes que tiene allí. O sea, lo veo bien, simplemente lo complementaría por ese lado. La vivienda debe ser resistente al sol y la lluvia, es decir, al clima, las condiciones climáticas. La vivienda debería permitir la posibilidad de sembrar alimentos para autosostenimiento, totalmente de acuerdo. Y esto va mucho con el tema de alimentación, ¿no? Yo las cambiaría, bueno, no sé, esta, pues teniendo en cuenta que usted está manejando como una línea, esta debería ir como en esta misma línea de la alimentación, capacitar en la producción sostenible y tal, y más bien esta de resistencia, eh, me imagino que por acá está relacionada como temporadas de lluvia y todo eso. Entonces cambiaría esta para acá abajo y esta la subiría aquí. Como para que tenga una mejor consecuencia, pues entendiendo como la dinámica de la tabla que ustedes están planteando. La vivienda debería permitir perdón, la vivienda cuenta con un diseño técnico de distribución de áreas. Entonces aquí también, eh, pues creo que esta sí iría independiente, o sea, no tendría como consecuencia específicamente con algunas, sino con todas. Entonces puede ir en cualquiera de esas. Entonces, bueno, salvo el tema lo del computador y, bueno, otras dos cositas que había por allí que les comenté ahorita, bueno, el de especificar aquí el número de integrantes y eso. La clasificación está muy bien y bueno, para mí está claro la intención de lo que ustedes quieren llevar a cabo. Entonces no sé muchachas si de pronto Lina, Paola tengan alguna duda o de pronto quieran intervenir desde el punto de vista del tema de la justificación del tema del computador. Sí, profe. Debido, pues, el computador lo pensábamos, era como, debido a esto del COVID y todo eso, nosotros estuvimos leyendo que en las partes así alejadas es muy difícil para las personas que estaban así transportarse hacia las escuelas o hacia los institutos y reunirse por lo del COVID. Entonces, hacían como una investigación de que las escuelas no estaban preparadas para atender esa emergencia en esos lugares alejados. Entonces, por eso pensábamos como en computador para la familia, para que pudieran estudiar. Pero lo que usted plantea sí lo vamos a recapitular. Como grupo, a ver Listo. qué podemos poner. Entiendo algo y bien importante, digamos, desde la justificación que me estás dando,
me parece clave, o sea, que me expliquen o que me esté explicando de dónde nace la idea de lo del computador, pero dame un segundito, un segundo. Listo, qué pena, Paola. Entonces te seguía diciendo lo del tema que en relación al Ujú. computador, entiendo que la justificación desde el punto de vista de ustedes era dar respuesta al tema de educación por digamos, la dificultad en el acceso. De pronto, entonces Sí. allí la falla fue que recuerde que las necesidades estas deben salir directamente del usuario en contexto. Entonces, tal vez Ujú. asumieron ustedes por un tema de respuesta rápida que un computador podría servir, pero no necesariamente es la idea que podría haber pensado, digamos, un habitante que tenga la problemática sobre el cual se esté suscitando la problemática. ¿Sí me hago entender? Sino que, digamos, fue un elemento digamos, de esos que uno puede definir. Asume. Exacto, asume uno la definición de ese objeto precisamente porque es lo que uno conoce, pero hay que tener en cuenta que ellos, por ejemplo, no están preparados, por lo menos tecnológicamente hablando, o con el conocimiento adecuado para manejar un computador. Entonces, no sé qué tan conveniente sea utilizar un computador como tal. Más bien, la idea o la derecha hubiera sido ampliar la investigación desde ese punto de vista, por ejemplo, planteando lo que les decía que bueno, probablemente no tienen un computador, pero en muchas de estas viviendas sí de pronto puede haber un televisor. Entonces, a través de la televisión, lo que te digo, si hay programas educativos y todo que pueden sintonizar y por allí se pueden educar. O incluso a través del radio, porque esta gente utiliza bastante el radio. Entonces, cuando están en las jornadas de trabajo, cultivando, todo eso, pues a veces escuchan radio todo el tiempo y también si por ejemplo, en el AM, en la frecuencia eh, amplitud modulada, pues allí hay unos programas de radio que también son educativos y que también los hace el gobierno precisamente con la intención de cerrar un poco las brechas educativas en estas zonas rurales donde es difícil el tema del internet, bueno, de todos estos entornos pues tecnológicos. Eh, Precisamente de allí nace el tema y esto pues como, no como dato curioso porque yo sé que lo conocemos todos, del tema del desfalco de los 70.000 millones de esta señora de apellido Abudinen, ¿sí? De las TIC. De las Exacto, TIC. La medida de las TIC. exactamente, que precisamente esa plata, ese dinero estaba destinado como presupuesto a cerrar esa brecha tecnológica para que en todas estas comunidades en Colombia se tuviera un mayor acceso al Internet. Entonces, la propuesta era buena, lo que pasa es que esta señora pues entra allí y se lo robó. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. Entonces, bueno, simplemente como acotación, yo replantearía el tema del computador como por algo que esté como un poco más aterrizado de acuerdo a la situación, problema. Es cuestión de investigar allí eh, varias cosas. ¿Listo? Mario, gracias. Listo, de resto, muy bien. Como les decía, pues ustedes fueron como las que menos observaciones tenían. Yo creo que fueron dos nomás. ¿Listo? Entonces, muy bien. Bueno, ahora sí, muchachos, de acuerdo a y pensando, digamos, en pro de la siguiente entrega, la entrega del 11, ¿qué inquietudes tienen? ¿Si han avanzado? Pues les había dicho yo que esta era una clase como de asesoría en el tema. Entonces, pues bueno, ya tuvimos la asesoría de la entrega para que corrijan los detalles y ahorita lo que se viene, pues que es la parte de la eh, generación de los atributos de diseño, clasificación de esos atributos de diseño y la metodología del árbol de objetivos perdón, del árbol de, sí, objetivos ponderado con su conclusión. De pronto si tienen alguna inquietud o han avanzado en eso y me quieren comentar como para ir corrigiendo, bienvenidas sean las observaciones. Profe, yo tenía una pregunta.
Sí, Dime. en la rúbrica decía que dice que debemos demostrar pues la jerarquización de los objetivos. Se debe enseñar el cuadro de ponderación, o sea, el cuadro de comparación con pares. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Paola, y me lleva a lo siguiente. Póngale cuidado acá. Resulta que dentro de la rúbrica, perdón, dentro de la rúbrica, por aquí abajo está necesidades y clasificación, atributos de diseño y clasificación y presentar el árbol de objetivo con todos los pasos metodológicos desde la jerarquización de la matriz de comparación por pares hasta la ponderación del árbol. Listo, yo tengo aquí digamos, una observación con el tema. A ver, la entrega finalmente corresponde a entregar dos elementos. Elemento número uno, el video de la sustentación, ¿listo? Que es como si ustedes estuvieran haciendo la presentación aquí en clase de la sustentación de los temas pues que conciernen aquí dentro de la rúbrica. Y número dos, la entrega de la presentación en PowerPoint, pues con la que van a soportar la sustentación del video. Entonces, quiero hacer una acotación aquí sobre la segunda. O sea, la primera ustedes verán cómo la realizan, me refiero al video, ustedes, o sea, no los quiero limitar creativamente en el uso de herramientas, lo que ustedes quieran utilizar para desarrollar el video, si lo quieren editar, si simplemente se van a grabar ustedes en conferencia, cada uno sustentando su parte, lo que sea, como ustedes lo quieran hacer. Pero sí me parece importante que la presentación tenga una estructura, pero una estructura que sea guiada, pues número uno, por este orden que hay aquí, es decir, que primero presenten todo el tema del contexto de la problemática, es decir, detalles claves que ustedes encontraron dentro de la investigación, de ese contexto, ese gran contexto de la problemática que yo les di en el proyecto formativo integrador, luego el tema del árbol de problema, las conclusiones del árbol de problema, cómo realizaron pues los procesos o cuál fue la metodología de los procesos de indagación social, es decir, buscábamos textos en internet, encontramos información en la página de tal cosa, del DANE, no sé qué, de esto, encontramos videos de un noticiero en no sé dónde, de tal, un documental de tal cosa, listo, todo eso es válido. Luego la explicación del perfil de usuario, en este caso no sería el mapa de empatía, sino el perfil de usuario, es decir, la conclusión del mapa de empatía, ¿listo? Necesidades, que es el listado que acabamos de revisar, que así como está, así como lo tienen, está perfecto, o sea, me refiero al tema de un listado de insights clasificados por familias, así como está, me parece que está bien. Atributos de diseño y clasificación, lo mismo, el listado de atributos, entonces cuáles de esos atributos son objetivos, cuáles de esos son restricciones, cuáles de esos son funciones y cuáles de esos son implementaciones, y para de contar, o sea, estos dos son muy parecidos en la presentación, lo que cambia es la información básicamente. Pero aquí en el árbol de objetivos, como esto es un proceso metodológico, ojo, les voy a decir qué debe aparecer o qué me gustaría a mí que apareciera eh, en la presentación y que la justificaran desde allí, o sea, que hicieran la sustentación desde ese gráfico, y lo otro me lo ponen como anexo, ¿listo? Dentro de la misma presentación, es decir, la presentación termina con la conclusión del árbol de objetivos ponderado. Pero, ¿qué me van a mostrar del árbol? Entonces les voy a mostrar aquí en los temas el gráfico que me gustaría ver al final, ¿Listo? Ustedes me van a mostrar este gráfico que ya es el que tiene ponderación. O sea, no me van a mostrar ni la jerarquización, no me van a mostrar ni la tabla de comparación por pares, ni el proceso, digamos, de ponderación que es qué divido yo por qué, ni no sé qué, y todo lo demás. ¿Listo? O sea, este gráfico yo puedo ver, valga la redundancia, gráficamente el proyecto y adicionalmente los valores representativos de cada columna, entendiendo que los de la izquierda son los valores comparativos con respecto al mismo nivel y los valores de la derecha son con respecto al objetivo principal. Eso es lo que me interesa ver en la presentación. Ahora, yo les había recomendado en la clase
que ojalá cuando fueran a hacer el tema de la ponderación y de la comparación por pares, lo hicieran desde el nivel número 2, entendiendo que este es 0, este es 1 y este es 2. ¿Listo? De aquí para allá, digamos que no me interesa si tienen o no tienen valores o si tienen, digamos, una subdivisión allí como tal, no hay problema. Pero digamos que de aquí hacia el lado izquierdo sí me interesa ya que todos tengan valores. Ahora, tengan en cuenta o tengan presente otro punto, y es que en el nivel número 1 las dos casillas tienen el mismo valor siempre. Y esto se da porque ambos valores se divide el valor de este con respecto al objetivo principal. Entonces, tanto para saber como el objetivo del mismo nivel, cuál es el grado de importancia, como el objetivo principal. Entonces, por eso solamente en el primer nivel las dos casillas son iguales. El valor es el mismo. Si alguien de pronto está medio perdido con lo que le estoy diciendo, lo invito a que vea el video de esa clase del árbol de objetivos ponderado para que se acuerde de cómo es precisamente en esta presentación, cómo es el tema de la metodología para aplicarlo. ¿Listo? Entonces, este es el gráfico que me van a presentar y me van a presentar la conclusión. ¿Qué debe tener la conclusión? O me la van a sustentar más bien. Listo. Ustedes ven aquí la columna del lado izquierdo. Los objetivos que más sacaron fueron ambientalmente benigno, conservar el sabor y atractivo para los padres. Listo, yo tengo estos tres objetivos. La conclusión del método es cuáles son las características tangibles que ustedes se imaginan en su cabeza a manera creativa que debería tener la propuesta para hacer que se cumpla que ese objeto va a ser ambientalmente benigno, va a conservar el sabor y va a ser atractivo para los padres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ambientalmente benigno, que esté hecho de un material que pueda ser reciclado. ¿Listo? Que conserve el sabor. Que el material que yo use no impregne el líquido o el contenido del envase o sea, liberando sustancias. Por ejemplo, ¿qué material hace eso? El vidrio. Por ejemplo, el envase debe ser de vidrio. ¿Listo? Y que sea atractivo para los padres. Entonces, que el diseño del envase lleve a pensar que sea un envase, o sea, lleve a pensar a los papás que sea un producto, digamos, que alimente, digamos, a los hijos. Entonces, ¿eso cómo lo puedo hacer? No, pues con una etiqueta bastante llamativa, que esté impresa en un papel, no sé cómo, que tenga el manejo de un personaje. Esos son características que están haciendo cumplir estos objetivos. ¿Listo? Entonces, esa debe ser la conclusión. Ahora, como anexo, porque yo me doy cuenta si está bueno o malo o sea, si la metodología fue bien aplicada o mal aplicada con los valores que ustedes tienen acá. Si yo veo que hay alguna incongruencia, entonces ya lo que hago es revisar los anexos. Entonces a ella me voy a dirigir a estas tablitas. ¿Listo? A las tablitas de comparación por pares. Entonces esa me la ponen, digamos, como una diapositiva al final, pero esa no la explican. Simplemente ustedes terminan aquí explicando la sustentación del árbol de objetivos y la conclusión y listo. Y el anexo me ponen la tabla de comparación por pares para yo poder saber si de pronto veo alguna inconsistencia aquí, si les quedó bien o les quedó mal la aplicación del método. ¿Listo? Ah, bueno, esta y la jerarquización, ¿no? ¿Qué es esta? Para saber, obviamente, para entender los objetivos grandes. ¿Listo? Profe, Dime. esa jerarquización es la que me tiene pensando. Eso sale de los atributos, o sea, yo cojo los atributos y digo, voy a coger, ya no me acuerdo. Sí. Bueno, te informo aquí, de todas maneras, ahí está la referencia pues con la clase como tal, con el video de la clase. Bueno, recuerden que, y esto para todos, porque yo me imagino pues que desde que vimos esa clase de pronto se les han olvidado algunas cosas. Recuerden que el árbol de objetivos tiene dos funciones. La primera es ver un esquema gráfico del proyecto, por lo menos de la solución que se le va a dar al proyecto. Y la segunda es tomar decisiones, que es la parte de la conclusión como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace el esquema gráfico? Con el listado de atributos que yo tengo. Entonces,
Recuerden que los atributos son de diferentes clases. Cuando hablamos de que son de diferentes clases o manifiestan ser de diferentes categorías, quiere decir que yo los puedo categorizar en 4 grandes familias. Entonces, esas frases yo las clasifico en objetivos, que es lo que el diseño o la característica que me dice lo que el diseño debe llegar a ser del verbo to be, ¿no? Segunda familia, restricciones. Entonces, son las restricciones en un comportamiento del producto y normalmente se encuentran enmarcadas en un grado de satisfacción binaria, es decir, o satisface o no satisface. Por lo general son las que dicen el lenguaje más técnico, es decir, cuando ustedes encuentren un atributo que diga debe pesar más de 5 kilogramos o debe costar menos de 123.000 pesos o debe medir más de 50 por 50 por 50 centímetros, ahí estamos hablando de restricciones, porque se cumple o no se cumple, o sea, si se cumple bien y si no se cumple, pues no sirve, ¿listo? Entonces esa es la limitante en el comportamiento, así se clasifica una restricción y así la pueden identificar. Funciones, lo que el diseño debe hacer para ser exitoso, ¿sí? Pues, ¿para qué está hecho? ¿Para qué sirve? Listo. La respuesta a esa pregunta es la manera de clasificar una función, pero adicionalmente se puede identificar de una manera muy fácil y es con un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Entonces, por ejemplo, el objeto debe servir para soportar libros, o el objeto debe servir para hacerle mantenimiento a los bombillos o hacer, digamos, para subir la presión de los pacientes. O el objeto debe servir para proteger la familia, ¿sí? Proteger la familia del clima. O la vivienda debe servir, por ejemplo, para brindar seguridad. ¿Sí? Ahí estoy hablando de verbo de acción acompañado de un sustantivo, ¿sí? Brindar, en este caso el verbo, seguridad, pues sería el sustantivo, brindar seguridad a los ocupantes de la vivienda. Entonces, así se clasifica una función. Y finalmente están las implementaciones o medios, que son la manera de implementar las funciones, es decir, que a través de qué mecanismo, a través de qué material puedo yo generar la función o dar a entender la función o ejecutar la función, o el medio a través del cual voy a generar que se cumpla la función. Entonces, todo lo que me hable de materiales, pero materiales específicamente hablando, ¿sí? Porque es diferente cuando yo digo el objeto debe ser de madera, ¿sí? A cuando digo el objeto debe ser resistente, ¿listo? O debe ser de un material resistente. Cuando estoy hablando de que sea de un material resistente, ahí no estoy hablando de una implementación, estoy hablando de un objetivo, porque el diseño es lo que debe llegar a ser. Cuando hablo de madera, sí estoy hablando de una implementación, porque la madera en este caso es la manera de implementar la resistencia del objeto. ¿Listo? Entonces, cuando el material es específico, es decir, si me refiero a madera, fibra de vidrio, a plástico, a vidrio, a parafina, bueno, cualquier material, a metal, ¿sí? Si estoy hablando de un material específicamente, sí es una implementación. ¿De qué otra manera se considera implementación? Cuando estoy hablando de mecanismos. Entonces, por ejemplo, una escalera plegable, una piaña embonable, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando un tubo va dentro de otro y es escualizable, o que una vivienda plegable, ¿listo? Ahí estoy hablando, o una vivienda modular, también estoy hablando de una implementación. ¿Por qué? Porque es la manera de implementar la función, es decir, yo necesito que la vivienda sea plegable para poder que sea portable. Entonces, ahí estoy hablando de la característica que debe llegar a ser. Entonces, cuando yo digo que la vivienda sea portátil, me estoy refiriendo a un objetivo. Pero cuando estoy diciendo que la vivienda sea plegable, es la manera de implementar una función que haga que se cumpla el objetivo de que sea portátil. ¿Listo? Entonces estoy hablando de un mecanismo, en este caso, que implementa una función que hace lograr un objetivo. Por eso yo les decía a ustedes en clase, y en ese video está, que dependiendo como yo redacte los atributos, yo puedo estar hablando de la misma cosa, pero lo estoy diferenciando de acuerdo a la clasificación en diferentes clases.
Les pongo nuevamente un ejemplo. Yo puedo decir que el objeto sea liviano y ahí me estoy refiriendo a un objetivo como clasificación, como atributo, como la clasificación del atributo sería un objetivo. ¿Listo? Que sea liviano. Bien, es lo que el diseño debe llegar a ser. Pero ¿de qué manera puedo decir yo también, por ejemplo, clasificándolo como una implementación, puedo hacer cumplir esa misma idea, que sea de fibra de carbono? Ahí me estoy refiriendo a un material que es una implementación, específicamente hablando. Pero yo sé que la fibra de carbono es liviana, por ende estoy hablando, me estoy refiriendo a la misma característica que es el objetivo de que sea liviano. ¿Listo? O puedo estar diciendo, por ejemplo, que pese menos de 5 kilogramos. Ahí también estoy refiriéndome a que sea liviano y a que sea de fibra de vidrio, es decir, es una característica, perdón, de fibra de carbono. Pero en este caso lo estoy manifestando como una restricción. ¿Por qué? Porque si pesa más de 5 kilogramos no me sirve, entonces no lo puedo implementar. ¿Listo? Entonces eso se convierte también en un ejercicio de redacción, en que las características o las declaraciones que ustedes encuentren del cliente, depende cómo ustedes las redacten, las pueden clasificar en diferentes familias. Entonces, redondeando la idea, después de que yo tengo la clasificación de los atributos, para responderle a Paola específicamente lo que me estaba preguntando de cómo se hace la jerarquización, tomo únicamente la familia de los objetivos. Por eso es que la metodología se llama árbol de objetivos. ¿Listo? Entonces yo tomo únicamente los objetivos y con los objetivos realizo la jerarquización. Entonces, ¿cómo es el proceso de jerarquización? Encontrar la consecuencia de unos objetivos con respecto a otros. Es decir, cuáles son jerárquicamente más importantes que otros, porque entiendo que unos dependen de otros, simplemente por la lógica que me dice que si se cumple uno, se deben cumplir otros con el cumplimiento de esos anteriores. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es el proceso de jerarquización, que es este proceso, que es el que define cómo va a estar construido gráficamente el árbol. Yo tengo el objetivo principal, para que se cumpla este objetivo se deben cumplir dos objetivos secundarios, o tres, o cuatro, o cinco, los que ustedes consideren, y para que se cumpla este objetivo secundario se deben cumplir otros terciarios, y para que se cumplan estos terciarios pueden haber otros de cuarto nivel, de 5, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ojo, la metodología solamente se realiza con los objetivos. No vayan a meter allí nada más de atributos. ¿Listo? No sé si ahí te queda clara la pregunta. Sí, Listo. sino que nosotros ya hicimos el árbol, pero pues nosotros lo jerarquizamos así. No hicimos el listado así como usted lo muestra todo ordenadito, pero ya así con las metas y los objetivos. Bueno, listo. Entonces espero que la explicación les haya aclarado el panorama para mirar a ver y corregir los detalles si es que los hubiere, pues. Listo, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, muchachos, ¿qué otra cosa tienen ahí por preguntar? Bueno, listo. Entonces, bueno, muchachos, ya nosotros sabemos que el 11, pues no quiero ser como muy insistente en ese tema porque de todas maneras tienen ya ahí varios días para poder realizar esa entrega. Sin embargo, el 13, y esto pues un poquito yendo en contra de lo que me había dicho Juan Diego en la clase del viernes pasado, pues creo que el 13, digamos, hay una entrega, pero es una entrega corta de un parrafito únicamente, que es el concepto de proyecto, ¿sí? Que es la idea clara de cómo va a estar estructurada. Entonces, ojo, les aconsejo, échenle una ojeada al video de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, que tiene del viernes no, del martes de la semana pasada, que fue cuando vimos lo del concepto, porque el viernes vimos fue estrategias creativas. Échenle una ojeada al martes de hace 8 días, de cuál es el concepto de proyecto, que es la idea esta de redacción que dice los atributos que va a tener el producto, ¿sí? Que debe definir el producto, qué tecnología utiliza, qué forma va a tener, quién lo usa, en qué contexto lo utiliza, cuál es el factor de innovación, cómo se usa,
Bueno, que tiene varias ideas, son como 10 ítems allí. Yo les mostré la presentación esta de la hielera o de la neverita esta, que ahí tiene la asociación de ideas o de conceptos para generar esa idea de proyecto. Entonces, ese es el ejercicio que hay que entregar el 13 de abril. Ese ejercicio, ese parrafito no debe ser muy largo. Les recuerdo nuevamente, aunque está en el video, que les mostré este ejemplo del... Profe, pero eso era que usted decía que cada integrante del grupo tenía que dar una idea Sí, de proyecto. ojo que lo que hay que hacer es que en grupo generan el concepto de proyecto, pero ya de manera independiente, que eso es para otra fecha, eso es, si no estoy mal, creo que es para el, bueno, ahorita les confirmo, creo que es para el 18 o para el 22. No, es para el 18. Vienen las propuestas dibujadas. Entonces, aquí está, simplemente a manera de recordación. Igual en el transcurso de esta semana, si tienen preguntas sobre esto, me pueden escribir, no hay lío. Mire, este es el concepto de proyecto. Esto es lo que hay que entregar el 13 de abril. Es esta idea. Esto es la idea de qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Si es una vivienda temporal o si es un programa, pues digamos un objeto para facilitar, por ejemplo, el tema educativo, o si es un kit, por ejemplo, para enseñar a la gente a sembrar su propia comida, o sí, de acuerdo, digamos, a las necesidades que ustedes identificaron y dependiendo obviamente por cuál de esas necesidades se quieran ir, pues como para resolver la situación problema. Entonces, en este caso, mire, es la idea del producto. ¿Listo? Esto lo van a hacer en grupo. Y luego, para el 18, permítame un segundito, yo les confirmo. Yo abro este, lo dejo abierto y les confirmo el... Sí, correcto. Para el 18 de abril vamos a hacer la configuración de la propuesta de diseño. Entonces, mire, en este documento que dice generación de alternativas AHP, y esto de acá, es decir, el número 9, que ya corresponde, digamos, a la etapa de ideación, aquí está la descripción de lo que hay que entregar. Mire, en grupo, redactar el concepto de proyecto, que es la descripción de la idea de solución cuya estructura se componga de definición del producto, es decir, de cuál tipología de objeto hace parte, si es una casa, si es una licuadora, si es un horno, si es, dependiendo obviamente en lo que estén trabajando. Propuesta de materiales en los que va a estar fabricado, una propuesta formal, si va a ser modular, redondo, cuadrado, alargado, bueno, etcétera. ¿Qué acabados va a tener? Si es liso, si es rugoso, si es transparente, si es, dependiendo cómo sea. ¿Cuáles son las funciones que va a tener el producto? ¿Cuál es su tecnología de funcionamiento? Es decir, qué mecanismos va a utilizar, cómo se usa, es decir, cómo va a interactuar el usuario con él, quién es o quiénes son los usuarios, dónde se usa, es decir, el contexto y cuál es el valor agregado factor de innovación, es decir, lo que hace que ese producto se destaque. Desde los dos tipos de innovación que vimos, ¿no? O está rompiendo el paradigma porque es un objeto totalmente nuevo que no se había visto antes, o es un objeto que ya existe, pero ustedes le están haciendo una mejora en su tecnología, en su diseño, dependiendo obviamente de lo que estén generando. ¿Listo? Entonces, esta es la idea que hay que entregar el 13 de abril, que corresponde a concepto de proyecto, que aquí está el ejemplo. Profe, Este. pero ese debe ir amarrado a los objetivos, porque en los Sí, objetivos por estamos supuesto. describiendo. Por supuesto, exactamente como le está diciendo Paola, esa es la lógica del tema. O sea, se supone que cuando uno hace el árbol de objetivos te arroja una conclusión, que la conclusión son los atributos que debe tener el producto solución. Entonces, partiendo de ese listado de atributos o de esa idea central que ustedes concluyeron en el árbol de objetivos, es que con esa idea inicial es que ustedes van a construir el concepto de proyecto. Es exactamente lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, Vale, listo. esto lo hacen en grupo. Y ya después, para el 18 de abril,
Entonces ya cada uno de los integrantes del grupo va a presentar su propuesta, es decir, va a realizar el concepto de diseño, que son las propuestas así en bocetico. ¿Listo? Ya ustedes verán pues si lo quieren hacer en boceto o lo van a hacer en Paint o alguien sabe manejar Photoshop o en Illustrator o una herramienta de modelado 3D, como ustedes quieran. Hay algunos elementos pues que son muy claros así dibujaditos. Mire que estos son bocetos, esto es lápiz y color y simplemente le tomé la fotografía y ya. ¿Listo? Así, marcadorcito, tan como lo quieran hacer, siempre y cuando los dibujos sean claros y dejen claro cómo funciona el objeto. ¿Listo? Y ya más adelante, eso sí lo estábamos pensando, digamos, para el 22 de abril es un método que vamos a ver en la clase del próximo martes, ¿listo? Que es el método de selección de alternativas. Entendiendo que nosotros el viernes de la semana pasada vimos las estrategias creativas para la generación de alternativas, pues lo que yo esperaría es que, bueno, ustedes ya tienen la idea de la conclusión del árbol de objetivos, que más o menos saben cuáles son las características que debe tener el objeto solución. Entonces, aplican una estrategia creativa de las que vimos, ya sea la lluvia de ideas o la ingeniería inversa o el método Scamper o el pensamiento lateral. Aplican una de esas estrategias creativas, ¿sí? Desarrollan la propuesta, el concepto de proyecto. Entonces, cuál es la idea central, cómo se define, cómo va a ser su forma, sus acabados, la tecnología de funcionamiento, interacción, bla, bla, bla. Eso en grupo y ya de manera independiente, entonces bocetan sus alternativas. Y después de que están las alternativas hechas, entonces lo que vamos a hacer es ver una metodología que se llama AHP, el método AHP, lo vamos a ver el martes de la semana que viene, y ustedes van a aplicar esa metodología entre las, digamos, si son integrantes, o son 3 integrantes en el grupo, van a aplicar la metodología para saber cuál de las 3 propuestas el método les arroja como la más adecuada a implementar y les ayuda a identificar las características buenas en las demás propuestas de los compañeros para poder hacer una evolución de la alternativa. Entonces, cuando hagamos la evolución de la alternativa, ya en grupo volvemos otra vez a trabajar hasta el final. ¿Listo? Entonces, básicamente, la presentación del 22 de abril, a ver, el 18 vamos a ver el método AHP. ¿Listo? Perdón, el 11 vamos a ver el método AHP. Y el 22 de abril, entonces tienen que entregar ustedes el método ya después de haber entregado las propuestas del 18. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, Profe, dígame. me fue lo que le iba a preguntar. Ya. Después de hacer la lluvia de ideas, o sea, el objeto este, lo que vamos a diseñar, puede tener de las 3 ideas, ¿no? Digamos Sí, que yo tengo correcto. una idea. Ok. Sí, correcto, así como lo dices. O sea, digamos en el caso que tu grupo que eres tú, Lina y Joana, digamos que Ujú. cada una hace una propuesta, ¿listo? Gráficamente hablando. De manera independiente yo trabajo solo, hago la aplicación de una estrategia creativa, hago mi propuesta del producto, ¿sí? De acuerdo obviamente o tiene que ser consecuente con la idea que pensamos las 3, ¿sí? Las 3 personas. Ujú. Refiriéndome, digamos, al concepto de proyecto. Entonces yo hago mi propuesta y después lo que hacemos es que nos reunimos los 3 y de esas 3 propuestas aplicamos el método AHP y ese método AHP nos va a decir, bueno, la propuesta, digamos, de Joana es la más adecuada por los criterios que evaluamos. Entonces, pero de la propuesta de Paola, la característica de fácil armado era la mejor. Y la característica de Lina, digamos que era de bajo peso, por el uso de materiales, era la que aportaba, digamos, el valor o el factor de innovación. Entonces yo tomo esas 2 características y se las incluyo a la de Joana, ¿sí? Y ya Ok. después esa alternativa de Joana evolucionada es la que ya nos va a llevar hasta el final. Listo. Perfecto. Bueno, listo, muchachos. Como les digo, siempre que ustedes no tengan algo claro, ya sea de la aplicación de la metodología, o sea, la parte teórica, o en su defecto de las actividades que hay que entregar, pues la invitación es, primero, remítanse obviamente a los videos, intenten
viendo el video, recordando los conceptos. Si para ustedes allí es claro, bien, no hay problema. Si no es claro, entonces me escriben. Y con respecto al tema de la aplicación de la metodología, refiriéndome a cuándo hay que entregar cosas, cómo hay que entregarlos, todo lo demás, entonces si no es claro, revisen primero la carpeta donde están los documentos de Word. ¿Listo? Entonces ahí está en la carpeta temas, están los documentos de fase de análisis y la de fase o la generación de alternativas, que son la fase creativa, donde están las fechas y lo que hay que entregar. ¿Listo? Entonces ya si tienen dudas sobre esto, de cómo se entrega o qué, pues igual lo iremos explicando en clase, pero si de todas maneras quedan dudas, me escriben, ¿sí? Se ponen de acuerdo en el grupo y me escribe uno solo y ya ahí cuadramos, ya sea que le responda por el mismo correo o cuadramos una asesoría extra clase. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué otra pregunta tienen allí como para ir cerrando? No, profe, no tengo más. Bueno, listo. Entonces, nada, compártanle el mensaje pues de las correcciones a sus compañeros que no asistieron el día de hoy y bueno, nada, no me queda sino desearles feliz resto de Semana Santa. Nos pillamos el martes si Dios quiere. Gracias, profesor. Buenas noches, que descanse. Vale, Buenas noches. descansen.